Recientemente, un video se ha vuelto viral en internet en el que una persona come un melocotón. El personaje del video es una mujer con un maquillaje llamativo, vestida como un hombre, y come los melocotones de manera pretenciosa. Los usuarios de internet expresaron su gran malestar por el fenómeno conocido como estilo Dadigún comiendo melocotones. Según algunos usuarios, este estilo Dadigún está arruinando la mentalidad masculina que las mujeres de Daxia han cultivado durante miles de años. En el pasado, las mujeres eran vistas como inteligentes y capaces de lograr grandes cosas, y el estilo Dadigún está destruyendo esa imagen. En respuesta a este fenómeno, la Oficina de Radiodifusión y Televisión de Daxia ha dejado claro que planea eliminar los looks deformados como el estilo Dadigún. Nuestro protagonista, después de leer esta noticia, se pregunta qué está sucediendo en este extraño mundo en el que acaba de renacer. Han pasado 2 días desde que llegó a este mundo, pero aún no se ha acostumbrado a su nuevo cuerpo gordo. Nuestro protagonista nos cuenta que antes de llegar a este mundo, era un gran emperador y uno de los genios más destacados de su generación. Sin embargo, últimamente ha estado leyendo noticias sobre este nuevo mundo y cómo las mujeres tratan a los hombres. No hay cultivadores en este mundo, es un mundo moderno donde los roles de hombres y mujeres están invertidos. Las mujeres se casan con sus maridos, dan a luz a sus hijas y trabajan para mantener económicamente a la familia, mientras que los maridos se encargan de las tareas domésticas. Lo peor es que la energía espiritual en este mundo es extremadamente baja, lo que dificulta que nuestro protagonista recupere su espíritu dañado y recupere su fuerza de su vida anterior. Sin embargo, el poder del demonio al que se enfrentó en su cuerpo anterior era muy poderoso. Ambos lucharon para destruir el vacío infinito y perdieron sus cuerpos. Nuestro protagonista solo sobrevivió gracias a la suerte, es un milagro que su espíritu pudiera viajar al otro mundo justo a tiempo para descubrir un cuerpo recién fallecido y renacer después de caer en el caos del vacío. El protagonista nos cuenta que el dueño del cuerpo en el que se encuentra ahora se llamaba Lin Mo, un chico rico y normal que estudiaba en una prestigiosa escuela privada. Mientras se viste para ir a la escuela, el protagonista reflexiona sobre si el demonio al que se enfrentó corrió la misma suerte que él. El protagonista nos habla un poco sobre la vida de Lin Mo, sus padres fallecieron en un accidente y su abuela, quien lo cuidaba, sufre de Alzheimer. Por lo tanto, su tía asumió la responsabilidad de cuidarlo, pero en cuanto pudo, se adueñó de todo lo que Lin Mo tenía y redujo su calidad de vida. A pesar de esto, Lin Mo, que era algo pasivo, aceptó en silencio la ambición de su tía. El protagonista se dirige al comedor y se nos presenta a su tío Liu Jin-hun, su hijo Lin Sixuan y su tía Lin Li. La tía le comenta al protagonista sobre su compromiso con Eyanui y sugiere que deberían cancelarlo. Lin Mo recuerda que fue su abuela quien organizó ese compromiso, pero al ver a Eyanui, ella se asustó y lo despreció debido a su pobre estado físico. Poco después, Lin Mo fue atropellado por un camión, pero ahora afortunadamente su tía canceló el compromiso. Esto le alegra al protagonista, ya que como el gran genio emperador, no puede casarse en un mundo donde una mujer decida su destino. El protagonista le dice a su tía que ya no es necesario que le organice matrimonios, y Lin Li, al notar el aumento de confianza y soberbia de su sobrino, acepta su petición. Luego, el protagonista se sienta a comer y reflexiona sobre la necesidad de hacer dieta. Lin Sixuan se burla de la falta de afecto femenino que recibe el protagonista en la escuela, lo cual enfada al protagonista, quien se pregunta cómo alguien tan insignificante se atreve a hablarle de esa manera. Una vez en la escuela, el primo del protagonista le dice que no camine a su lado porque le haría pasar vergüenza. El protagonista lo ignora con una mirada fría, desconcertando a su primo. Al llegar a la entrada de la escuela, el protagonista admira la arquitectura y observa el comportamiento y la forma de vestir de hombres y mujeres. En ese momento, escucha a un par de chicas comentando sobre las piernas de un chico, lo cual le causa asco. Decidido a recuperar su poder perdido, el protagonista se dirige a la entrada de su centro de estudios con la determinación de recuperarse y acabar con aquel demonio si es que lo encuentra. Nuestro protagonista se dirige a su lugar y al entrar escucha a algunas chicas molestando a Eyanui diciendo que su prometido ha llegado. El protagonista ignora esos comentarios y se dirige a su asiento, donde su compañera y amiga Son Junsu le dice que debería dejar ir a Eyanui y le sugiere que baje de peso para captar su atención. El protagonista le pide que diga cuáles son sus verdaderas intenciones, a lo que Son Junsu responde que quiere invitarlo a jugar un juego con ella por la tarde y si acepta, le presentará a una mujer más hermosa que su ex prometida. Además, le sugiere que considere ir a la excursión a la montaña Busu. El prota recuerda que en su vida pasada había rumores sobre el poder espiritual en las cimas de las montañas y que estaría bien ir a cultivar.
El protagonista accede a ayudar a su amiga, y Son Jun-soo le explica que el juego es un enfrentamiento de 3 contra 3, y que ellos solo serán ayudantes para que otro jugador pueda destacarse. Ya en la sala de informática, el protagonista y su amiga se registran en el juego. Una vez dentro del juego con temática inmortal, el protagonista se da cuenta del nombre que tiene en el juego, Momo Baby. Cuando se encuentran con su amiga, aparece la estrella del equipo, Cat Slayer, y se presenta ante ellos antes de ir a enfrentarse a otros jugadores, pidiéndoles que se queden quietos. Son Jun-soo se va a esconder mientras que nuestro protagonista piensa que este juego ha estudiado muy bien las mecánicas del mundo inmortal, desde lo más básico hasta lo más difícil. Un rato después, se notifica que Flying Feather ha acabado con Cat Slayer. Cat Slayer vuelve a reaparecer y se dirige nuevamente a la batalla, pero segundos después vuelve a ser asesinada. Molesta, se dirige nuevamente a la batalla con el objetivo de vengarse, y Son Jun-soo le ofrece su ayuda. Después de unos minutos, ambos mueren. Son Jun-soo, enfadada por morir constantemente, le dice a Cat Slayer que incluso ha traído a un hombre guapo para motivarla a ganar pero no entiende el por qué siguen muriendo a cada rato. En ese momento, se nos muestra a Flying Feather persiguiendo a nuestro protagonista en el juego. El protagonista se detiene y decide enfrentarla, utilizando un poco de su poder espiritual para manejar su personaje con destreza. Cuando Flying Feather se dispone a atacarlo, el protagonista la atraviesa con su espada. Al otro lado de la pantalla, Flying Feather queda sorprendida por haber subestimado al protagonista. Desde el lado del protagonista, Son Jun-soo lo felicita por haber matado a la jugadora estrella del otro equipo, pero el protagonista aún sigue conectado con su personaje en el juego y está en un estado de trance. En el juego, Flying Feather espera en una rama del árbol lista para atacar al protagonista. El protagonista, que continúa corriendo en el juego, se da cuenta de que Flying Feather lo persigue, así que utiliza uno de sus ataques para atravesar la pierna de su atacante y luego la derrota. Cat Slayer acaba con los otros 2 miembros del equipo enemigo, lo que resulta en una victoria para el protagonista. Por otro lado, Flying Feather está pensativa por haber perdido tan fácilmente, hasta que su compañera le menciona que ahora Son Jun-soo se burlará de ella. Flying Feather, enojada, le pide a su compañera que le presente a los jugadores del otro equipo, ya que quiere conocerlos. Al día siguiente, en el aula, Lin Sik-swan le pide al protagonista que aclare el malentendido de su compromiso. El protagonista responde que no hay nada que aclarar, lo que molesta a Lin Sik-swan, quien lo insulta. En clase, la amiga del protagonista le agradece por ayudarla el día anterior y le revela que Flying Feather en realidad es Sao Yutang. En ese momento, Ejanui se acerca al protagonista exigiéndole que aclare el malentendido entre ellos. Son Jun-soo defiende al protagonista diciendo que es solo un chico pobre y débil, pidiéndole a Ejanui que tenga compasión por él. Ejanui pregunta si a Son Jun-soo le gusta el protagonista, pero el protagonista interrumpe la conversación diciendo que entre él y Ejanui no hay ninguna posibilidad y le dice que se largue. Ejanui, enorgulleciéndose de su estatus, le dice al protagonista que le da asco y que si va a su casa es solo por su primo. Los demás chicos comienzan a chismorrear, pero todo se interrumpe cuando Sao Yutang y su séquito llegan al aula. Sao Yutang señala al protagonista y le ordena que vaya con ella. El protagonista obedece debido a la presión de sus compañeros. Una vez fuera del aula, Sao Yutang le dice al protagonista que se encuentre con ella por la tarde para jugar. El protagonista, algo incómodo, le dice que solo ganó por suerte y que volverá a clases. Estas palabras molestan a Sao Yutang, lo cual hace reír a una de sus seguidoras, quien menciona que el protagonista ha cambiado mucho después de cancelar su compromiso con Ejanui. Sao Yutang le pide a su seguidora que haga lo posible para que el protagonista vaya a jugar con ella. En el aula, el protagonista es alabado por sus compañeros. Luego, en su asiento, su amiga le pide que juegue un tiempo con Sao Yutang y a cambio le presentará a algunas chicas cuando vayan a la montaña. El protagonista responde que él y su amiga son suficientes. Son Jun-soo, imaginando una escena turbia junto al protagonista, se critica a sí misma por no querer ir sola con su amigo a la montaña. Nuestro protagonista se encuentra actualmente en el comedor, recogiendo su plato de comida mientras es observado por los demás alumnos, quienes lo consideran un cerdo. Después de recoger su comida, nuestro protagonista sale del lugar. Unos metros más adelante, Han Shin-ji murmura que es afortunado que ella haya entrado en ese cuerpo moribundo. Además, menciona que ambas tienen el mismo nombre y que ayudará a la antigua dueña a cumplir sus ambiciones. Han Shin-ji también comenta que es decepcionante haber terminado en un lugar como ese después de haber acabado con el emperador marcial, aunque no está segura si realmente murió.
Sin embargo, encuentra interesante este mundo, ya que son las mujeres quienes tienen el poder. En el mundo anterior, ser mujer y además un demonio siempre fue motivo de desprecio. Pero un día, An Shinji se puso la máscara de los espíritus malignos y acabó con todos. An Shinji también se da cuenta de que un alumno gordo la está persiguiendo y decide enfrentarlo. Sorprendentemente, ese alumno resulta ser nuestro protagonista. An Shinji le pide que deje de seguirla y le deja claro que entre ellos no puede haber nada. Sin embargo, nuestro protagonista la ignora y sigue su camino, lo que hace sentir a An Shinji como una tonta y se sonroja de vergüenza. Para consolarse, An Shinji piensa que nuestro protagonista es un tipo muy orgulloso y por eso la ignoró, pero en realidad, ella cree que a él gusta de ella. Mientras tanto, nuestro protagonista, que quiere subir al último piso del edificio, se da cuenta de que An Shinji lo está siguiendo. An Shinji también iba al último piso, y después de pensarlo mucho, llega a la conclusión de que un tipo gordo, con una actitud mala, en el último piso de un edificio, solo puede significar que intentará volar sin alas. Así que corre para detenerlo. Cuando llega, ve a nuestro protagonista parado cerca del precipicio y se acerca para detenerlo, pero termina cayendo junto con él y se rompe algunas costillas. Nuestro protagonista la reprende por hacer eso mientras observa a An Shinji tirada, aguantando el dolor. Sin embargo, al final se da cuenta de las buenas intenciones de An Shinji y trata de ayudarla, pero ella se avergüenza y rechaza la ayuda. Luego, en clase, la amiga de nuestro protagonista insiste en que juegue con Zhao Yutang e incluso le propone una cita si lo hace, pero nuestro protagonista se niega. Al atardecer, sale del colegio y se pregunta cómo estará la chica a la que aplastó, si seguirá en el mismo lugar o se habrá ido. Después de reflexionarlo, nuestro protagonista se apura a verificar si la chica todavía está en la azotea. An Shinji sigue arrastrándose en el suelo, sintiendo mucho frío. Ustedes se preguntarán por qué no ha salido de allí, así que se los explicaré. En primer lugar, no hay nadie cerca y su celular está sin batería para pedir ayuda. Además, es demasiado orgullosa como para gritar pidiendo ayuda. En ese momento, nuestro protagonista aparece en la azotea e intenta ayudarla, mientras le dice que es muy débil y debería hacer ejercicio. An Shinji, avergonzada por sus palabras, responde que hace más ejercicio que él y que solo está en ese estado porque él le rompió las costillas con su peso, insinuando que si no fuera gordo, eso no habría sucedido. Nuestro protagonista, de manera elegante, se quita la chaqueta y se la coloca a An Shinji para protegerla del frío, y llama a una ambulancia. An Shinji le dice que no quiere su ayuda ni su chaqueta, pero él responde que sabe que no quiere la chaqueta de un gordo, pero debe usarla para que no muera de frío cuando llegue la ambulancia. En sus pensamientos, An Shinji menciona que no se refería a su sobrepeso y comienza a cambiar su percepción sobre nuestro protagonista. Minutos después, An Shinji es llevada al hospital mientras las alumnas especulan sobre lo que le sucedió, lo que avergüenza a An Shinji. De vuelta en casa, nuestro protagonista es recibido por su entrometido primo, quien le pregunta por qué Zhao Yutang fue a buscarlo al aula y de qué hablaron. Nuestro protagonista le dice que se vaya y que no quiere hablar con él. Lin Sixuan, acorralado, le pregunta si le causó algún problema a Zhao Yutang y amenaza con contarle a su madre lo sucedido para que lo eche de la casa. El protagonista responde que no puede ser expulsado de su propia casa. Molesto, Lin Sixuan intenta darle una cachetada al protagonista, pero este la detiene fácilmente debido a su débil fuerza y aparta a su primo. Lin Sixuan corre llorando a contarle a su padre, Liu Jin-hun, quien aparece para defender a su hijo y trata de golpear al protagonista. Sin embargo, el protagonista detiene el golpe y le advierte que no se meta con él. Liu Jin-hun, entre lágrimas, le dice que es un abusador y hace un berrinche para llamar a su esposa, Lin Li. Ella escucha el alboroto y le pide que se calle, se acerca al protagonista y le exige que se disculpe con su tío y primo. El protagonista responde que no ha hecho nada por lo que disculparse y se marcha. Su tía lo amenaza diciendo que reducirá su mesada durante las vacaciones, pero el protagonista responde que no le importa. Una vez en su habitación, el protagonista comienza a vender su ropa en línea y recibe varios mensajes de chicas interesadas en las prendas. Le preguntan si son realmente usadas por un hombre, si aún conservan su olor y si pueden enviarle fotos con las prendas puestas. Esta escena es extraña y un poco perturbadora para él, pero decide vender las prendas porque necesita el dinero para la excursión a la montaña. Después de un tiempo, el protagonista se pone a hacer ejercicio y, agotado, recibe una llamada de Son Junsu, quien le pregunta por qué no ha respondido sus mensajes. Ella menciona que quiere hablar sobre la excursión a la montaña,
ya que se enteró de que su primo y su ex prometida también se apuntaron. El protagonista responde que eso no le importa y le dice que mañana vaya a recogerlo temprano. Al día siguiente, en el comedor de la familia del protagonista, su primo le pregunta si él también irá a la excursión. El protagonista, a quien no le importan los comentarios de su primo, lo ignora. Un rato después, llega el autobús a recogerlos y Lin Sixuan corre hacia él, siendo recibido por Eyanui. Lin Sixuan le pide a Eyanui que suban rápidamente al autobús para evitar ver a su primo. Una vez dentro del autobús, Lin Sixuan le cuenta a su chica que el protagonista ha cambiado mucho desde que cancelaron su compromiso, y que ayer el protagonista levantó la mano tanto a él como a su padre. Esto indigna a Eyanui y a sus amigas. Eyanui comenta que fue lo correcto que el protagonista no viniera a la excursión. En ese momento, Son Junsu interrumpe y les dice que el protagonista sí vendrá al viaje, lo que provoca molestia en sus compañeras. Sin embargo, Son Junsu se excusa diciendo que, como está a cargo del viaje, no puede hacerle el feo a nadie. Luego, el protagonista entra al autobús y cuando se dirige a un asiento, es detenido por Eyanui, quien le dice que deje de intimidar y levantarle la mano a su chico. Son Junsu interrumpe diciendo que debe haber un malentendido, ya que el protagonista es un chico tranquilo. En medio del viaje, una moto pasa al lado del autobús y se detiene bruscamente frente a él. Resulta que el atrevido motociclista es Zhao Yutang, quien atrae la mirada de varios chicos. Esto altera a Son Junsu, ya que ve que Zhao Yutang está comportándose así solo para jugar con el protagonista. Zhao Yutang sube al autobús en busca del protagonista, donde es recibido por Son Junsu, quien le pregunta qué está haciendo allí. Zhao Yutang la ignora y le dice al protagonista que no lo hubiera reconocido si no fuera por su gran tamaño, lo que provoca risas entre sus compañeros. Además, le dice al protagonista que vaya a jugar con él, que no hay necesidad de ir a una montaña aburrida, y que si él quiere, hará que su ex prometida regrese con él. Este comentario asusta a Eyanui, que estaba cerca de ellos. El protagonista le dice a Zhao Yutang que deje de molestarlo. Zhao Yutang, molesta, le pregunta si vendrá con ella o no. El protagonista se da cuenta de que el collar de Zhao Yutang tiene poder espiritual y piensa que sería bueno acercarse a ella para obtener más información sobre cómo obtuvo ese collar. Así que le dice a Zhao Yutang que jugará con ella una vez que termine la excursión. Son Junsu ofrece a Zhao Yutang acompañarlos en la excursión, y él acepta la propuesta para ver cómo el gordo del protagonista sube la montaña. Uno de los chicos se acerca a Zhao Yutang y le ofrece uno de sus asientos, pero Zhao Yutang le dice que se vaya y le dice a uno de sus empleados que se lleve la moto. Zhao Yutang invita al protagonista a jugar mientras continúan el viaje, y el protagonista acepta. Mientras juegan, el protagonista vuelve a humillar a la rubia, quien le pregunta cómo puede tener movimientos tan precisos. El protagonista responde que todo eso es gracias a las matemáticas. Zhao Yutang le dice al protagonista que, como ganó, puede pedirle algo, y el protagonista le pide $10,000. Zhao Yutang le dice que le puede dar más y acepta jugar con ella más seguido, pero el protagonista dice que eso no le interesa, mientras le muestra su código QR para que le pague. Después de entregarle el dinero y su número de teléfono, Zhao Yutang cambia de asiento porque el poco espacio al lado del protagonista le resulta incómodo. Se dirige al asiento de Eyanui y le pide que le ceda su lugar. Eyanui, molesta, quiere enfrentarla, pero la familia de Zhao Yutang es poderosa e influyente en la ciudad, así que baja la cabeza y obedece. El primo del protagonista interviene y le da una excusa a Eyanui para que pueda buscar otro asiento y no quede humillada frente a Zhao Yutang. Eyanui se retira con la excusa de querer aclarar las cosas con el protagonista, y Lin Sixuan aprovecha la oportunidad de estar al lado de una persona tan importante para intentar seducirla. Sin embargo, apenas habla y Zhao Yutang le dice que se calle y la ignora. Llegando a los pies de la montaña, algunos chicos piden solo ir hasta la mitad, pero las chicas les dicen que si no pueden llegar a la cima, ellas los ayudarán, aunque en realidad sus intenciones son aprovecharse de los chicos. A mitad de camino, el protagonista es el último y el más agotado. Son Junsu intenta ayudarlo, pero el protagonista se niega y continúa avanzando sin descanso, mientras sus compañeros descansan. Varios minutos después, sus compañeros bajan de la cima de la montaña para descansar de nuevo, pero el protagonista ignora lo que dicen al verlo y sigue subiendo. Finalmente, llega a la cima de la montaña y sorprende a Zhao Yutang, quien estaba sentado en uno de los bancos disfrutando del paisaje. En la cima de la montaña, el protagonista siente el poder espiritual y lo reúne para comenzar a purificar su cuerpo, pero es detenido por Zhao Yutang, quien bromea un poco con él y le ofrece algo de comida antes de irse.
El protagonista acepta el regalo y lo come para luego cultivar. Por la noche, el protagonista le avisa a su amiga que no volverá con ellos y que se quedará de vacaciones en la montaña. Luego llama a su familia para informarles lo mismo y se registra en el hotel por 2 meses. Durante esos 2 meses, el protagonista sube a la cima de la montaña todos los días, cultiva allí hasta la tarde y hace ejercicio por las noches. Meses después Son Jun-soo es contactada por el protagonista para que lo vaya a recoger y, una vez en la habitación del protagonista, se puede observar cómo ha mejorado físicamente después de 2 meses de entrenamiento intenso. Ahora luce atractivo y en buena forma.